Bueno, este es el seminario de cinética química en materia de la unidad 3, si no me equivoco, que ya han visto con Pablo en la cátedra. Y bueno, para este seminario, como siempre, les traje ejercicios. Vamos a ver 3 ejercicios que son un poco de repaso de los conceptos operativos básicos de esta materia. Y 3 ejercicios un poco más ya de aplicación. Todo de cinética química, que no son de mayor complejidad, que en teoría, según cómo resolvamos estos de acá, puede resolver sin ningún problema los de la guía y los de los controles. Así que, bueno, empecemos al tiro, porque para que estas grabaciones no queden tan largas, mejor directamente al grano. Este es uno de los ejercicios que le traje, que es más que nada de repaso de conceptos básicos, en donde nos consultan que mediante un diagrama de energía coordenada, como ya lo vieron en la clase con Pablo, de reacción, justificar en cada caso si la velocidad de reacción depende de la diferencia entre energía entre, y nos ponen 4 opciones: reactivo y producto en cualquier estado de agregación, reactivo y producto en su estado estándar, reactivos y el estado de transición, producto y su estado de transición. Entonces, si recuerdan, en general las reacciones pueden ser descritas con 3 estados: el estado reactivo, el complejo activado, el estado de transición y el estado donde se generan los productos. Entonces, en resumen, la pregunta nos dice que si la diferencia entre estos estados químicos, la diferencia energética, determina o no determina la velocidad de reacción, ¿ya? Y para eso vamos a dibujar el esquema, el diagrama de energía de la reacción, donde tendríamos aquí un marcador en negro, pluma, perdón, no puedo marcar, ahí sí. Tendríamos el eje y la energía. Esta se vendría a ser la coordenada de la reacción. Y si usamos como ejemplo un proceso exotérmico, tendríamos el estado energético de los reactivos, la energía de activación para poder formar el complejo activado, el estado de transición, y como es exotérmica, hay liberación de energía y aparecen los productos. Aquí tenemos reactivos, productos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos parámetros bien importantes. Primero, la energía de activación, que es la energía necesaria para formar, esto con el complejo activado, desde los reactivos el complejo activado, ¿cierto? Esa es la energía de activación de la reacción en ese sentido, la reacción hacia allá. Si fuera una reacción reversible, entonces tendríamos la posibilidad de pasar desde los productos hacia los reactivos. Por lo tanto, hay otra energía de activación que vendría a ser esta de acá, ¿cierto? Pero en ese sentido, ¿ok? Para formar el complejo activado desde los productos. Además tenemos una diferencia energética que está descrita por el delta H, ¿okay? Que vendría a ser la variación de entalpía de la reacción. Y esto quedaría como que el delta H en realidad es la energía del producto, de los productos, menos la energía de los reactivos, ¿ok? Entonces, para este caso que es exotérmica, el delta H
es, perdón, aquí me equivoqué, perdón, es menor a 0. Hacemos la diferencia menor a 0. Es una reacción exotérmica. Entonces, lo primero que podríamos decir con esta información es que la velocidad de reacción no depende de esa variación de entalpía, sino más bien que depende de otra cosa. ¿Ya? No depende de la diferencia de energía entre reactivo y producto en cualquier estado estándar u otro distinto. ¿Ya? Como pueden ver, para pasar del reactivo al complejo activado en la reacción directa o del producto al complejo activado en la reacción inversa, al parecer este delta H no interviene. ¿Ya? Esa es la primera idea. Segundo, la diferencia de energía en el complejo activado, estado de transición y un reactivo es la energía de activación. ¿Ya? Que es, vamos a hacer un poco más chico, reactivos, complejo activado. Esta diferencia energética es la que determina la velocidad de reacción para pasar de este estado a este estado, la energía de activación. Y esta sí influye en la velocidad de reacción. ¿A qué se debe esto? A que dicha energía de activación influye en la constante de velocidad. De acuerdo a la ley de Arrhenius, la constante de velocidad se define como esto es A partido por RT. ¿Okay? Entonces ya es de sobra conocido que la velocidad de reacción es directamente proporcional a dicha constante de velocidad, ya que en uno de sus componentes depende directamente de la energía de activación. Si la reacción fuera irreversible, reactivos solo a productos, la diferencia de energía entre el complejo activado y el estado de transición y los productos no influye en la velocidad de reacción. Pero si la reacción es reversible, esa diferencia de energía sería la energía de activación para el proceso inverso. ¿Ya? Esta. De producto hacia el complejo activado. ¿Ok? Entonces, análogo a esto, a lo anterior, para el proceso directo, sí influye en la velocidad de reacción inversa, al ser uno de los factores de los que dependería la constante velocidad de esa reacción inversa. ¿Ok? Eso es concepto básico. Veamos el otro ejercicio. Aquí hay un ejemplo un poco más aplicado. Nos dice, el diagrama energético adjunto corresponde a una reacción química reversible donde tenemos un estado A que se convierte en B y C, reversible, donde B más C se puede convertir nuevamente en A, para lo cual tiene un delta S de 60 Joule Kelvin a la menos 1, ¿ya? Y el valor absoluto de la variación de entalpía es el valor absoluto de delta H 45 kJ. Entonces tenemos variación de entropía 60 Joule Kelvin a menos 1 y variación de entalpía 45 kJ. Con estos dos valores tenemos que determinar si la reacción es o no espontánea a 25 grados Celsius. Y segundo, indicar si un aumento de la temperatura en la reacción aumenta más la velocidad en la reacción directa o en la indirecta. ¿Ya? Pasándonos con este esquema que nos presentan en el ejercicio. ¿Okay? Entonces, veamos la solución de esto. Acá. Tenemos el esquema. Tenemos de esa forma, lo tenemos A y B más C, ¿cierto? Y todos los parámetros que conocemos. Aquí tenemos el delta H
la energía de activación hacia un lado y la energía de activación hacia el otro. ¿Qué vamos a determinar primero? Que es la reacción reversible. Lo voy a notar así. Reversible A B más C es exotérmica. ¿Sí? Hay liberación de energía. Lo que significa que el delta H, que es el H de B más C menos el H de A, es menor a 0. Lo que se traduce también en que, al ser exotérmica, es una reacción donde hay un aumento del desorden, es decir, que el delta S es mayor a 0. Con estos dos conceptos podemos decir entonces que la variación de energía libre de Gibbs, es decir, delta G, vendría siendo delta H menos T por delta S, es negativa, menor a 0. Por lo tanto, el proceso es espontáneo. Todo esto en condiciones estándar donde se asume una temperatura de 25 grados Celsius. Segundo, hay que determinar si un aumento en la temperatura aumentará más la velocidad de reacción directa que con la reacción inversa. Entonces, para eso tenemos la reacción directa, sabemos que su ecuación cinética, aquí poner D de directo, es la constante de velocidad directa por la concentración, recuerden que era A B más C, concentración de A y el orden de reacción, A minúscula. Entonces, la minúscula del orden de reacción, KD o K directo, es la constante cinética, que según la ley de Renio es K directa es igual a directo a la menos energía de activación de la reacción directa partido por RT. ¿Ok? Entonces, comparando las velocidades de esta reacción con dos temperaturas, tengamos esa ecuación presente. Vamos a definir dos temperaturas, temperatura 1 y temperatura 2. ¿Ya? Y vamos a decir que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. ¿Ya? Entonces repasemos esto conceptualmente porque ustedes lo pueden resolver con números. Entonces tenemos que, con estos datos, que la velocidad directa con temperatura 2 partido la velocidad de la reacción directa con temperatura 1 es igual a la ecuación de Arrhenius. Es A directo por E menos energía de activación directo, es una A minúscula, perdón, partido por RT2. Eso por la concentración de A al orden de la reacción. Eso es una A. ¿Okay? Lo mismo A directa E menos E energía de activación directo dividido RT1 por la concentración de A elevado a A. ¿Ya? Lo que resulta en E elevado a energía de activación
la ecuación directa partido por R, eso 1 partido por T1 menos 1 partido por T2. ¿Ya? Esa es la relación. Si razonamos del mismo modo, para la reacción inversa, tendríamos la velocidad inversa, es lo mismo, la velocidad inversa cuando T2, T1. Entonces, la misma relación que escribimos de antes. ¿Ya? Resulta lo mismo, energía de activación inversa partido por R, K1 partido T1 menos 1 partido T2. Si le damos números a todo esto, lo pueden comprobar, la temperatura y la energía de activación, según el esquema que estaba presentado al principio, podemos determinar que la energía de activación inversa es mayor que la energía de activación directa, cosa que también se puede ver simplemente al observar el esquema. ¿Ya? Esta energía de activación es mayor que esta. Entonces con eso podemos decir que un determinado aumento de la temperatura provocará un aumento mayor en la velocidad de la reacción inversa que la ecuación directa. Veamos otro ejercicio. Otro ejercicio teórico. Podríamos probar uno que yo tengo anotado acá. Probemos otro ejercicio que no está ahí. Supongamos que tenemos este diagrama energético. Energía, la coordenada, la misma de siempre. Reactivos y productos. Entonces, primero, indicar si la reacción es exotérmica o endotérmica. Sabemos ya que esto es exotérmico. La energía de los productos es menor con respecto a los reactivos. Nuevamente, representar el valor teórico del delta H de reacción. ¿Ya? Como es exotérmica, el delta H es menor a 0. ¿Ya? Esto es un ejercicio solo para repasar los conceptos. ¿Qué pasaría si además a esto agregamos un catalizador positivo? ¿Qué es lo que ocurre? Un catalizador positivo disminuye la energía de activación, lo que de acuerdo a la ley de Arrhenius hace que se incremente la constante de velocidad. ¿Ya? Porque recuerden que la ley de Arrhenius nos dice que la constante de velocidad está expresada de esta forma, donde tenemos la energía de activación en este exponente. Por tanto, si disminuimos la energía de activación, este coeficiente se hace mayor. Por lo tanto, la constante de velocidad aumenta también. ¿Cierto? Disminuimos la energía de activación, aumenta la velocidad de la reacción. Y lo que hace un catalizador positivo es que disminuye la energía de activación. Por lo tanto, aumenta la velocidad de la reacción. ¿Cómo se vería esto en un diagrama? Voy a decir más despacio acá. Esto seguramente ya lo han visto varias veces. Tenemos aquí ya la coordenada, la reacción normal, reactivos, productos, ¿cierto? Perdón.
de nuevo, la reacción normal, tenemos que hacerla un poco más alta para hacer la diferencia. Aquí está la reacción normal. Esa es la energía de activación para pasar de reactivo a producto, ¿cierto? Energía de activación. ¿Qué es lo que ocurre con el catalizador positivo? Es esto, ¿ok? Hay una diferencia en la energía de activación. 1, esta es la 2, ¿cierto? Donde la energía de activación 1 o sin el catalizador es mayor que la energía de activación 2 o con el catalizador. Esta diferencia lo que determina según la relación de arreglo es que esta relación ocurre más rápido. Esta reacción ocurre de manera más rápida. ¿Ya? Recuerden ese concepto. Entonces ahora sí pasemos al siguiente ejercicio. Veamos esto de acá. Dice, considerando el diagrama de energía que se muestra para la reacción A resulta de manera no reversible en B más C, contesta razonablemente las siguientes preguntas. Observemos la curva. ¿Cuál puede ser la causa de la diferencia entre la curva 1 y la curva 2? ¿Qué tenemos? Curva 1, curva 2. Dos energías de activación distintas. Aquí el delta H. Productos y reactivos. Es lo mismo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Aquí hay una diferencia en energía de activación que puede ser por distintos motivos. ¿Para cuál de las dos curvas la reacción transcurre a mayor velocidad? Ya lo vimos. ¿Y qué sucederá a las constantes de velocidad de reacción si aumenta la temperatura? La reacción exotérmica o endotérmica, ¿ya? Más de lo mismo. Recuerden que estos tres para repasar conceptos básicos. Más de lo mismo. Veamos. Tenemos el diagrama. Voy a dibujar de nuevo. Tenemos el diagrama, ¿cierto? Donde tenemos la curva 1 y la curva 2, empezando donde mismo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que decir es que la velocidad de esta reacción A resulta en B más C está dada por esta relación, ¿cierto? La constante de velocidad, recuerden, siempre que activación partido por la recta. ¿Okay? Ahora, esa diferencia en energía de activación se debe sin duda al empleo de un catalizador positivo, como vimos en el caso anterior, que rebaja la energía de activación e incrementa con ella la constante de velocidad y la propia velocidad de reacción. Entonces, este disminuye, este coeficiente aumenta, y como ese coeficiente aumenta, el valor de la constante también. ¿No? Eso es importante recordar. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura en los dos procesos? Constante de Arrhenius. Constante de Arrhenius. Regular menos energía de activación. Y aquí no hay directa ni inversa porque la reacción tiene un solo sentido, por RT. ¿Ya? Para las dos reacciones, con o sin catalizador, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Eleva el valor de las respectivas constantes de velocidad y así también aumenta la velocidad de la reacción en cada caso. ¿Ya? Si aumentamos ese valor de temperatura, entonces este número se hace más pequeño, pero como está elevado, está elevado en negativo, al disminuir el número y ser multiplicado
el factor negativo, o menos 1, la temperatura constante aumenta. ¿Ya? Por lo tanto, el incremento de la temperatura en este sentido aumenta la constante de velocidad. Entonces, ¿qué más podemos decir? Independiente si la reacción ocurre por el camino 1 o el camino 2, con o sin catalizador, estamos de igual manera frente a una reacción exotérmica, porque la diferencia entre reactivo de productos, esta energía de productos es menor que la energía de los reactivos, por lo tanto el delta H es menor a 0, exotérmica. ¿Ok? Entonces, más de lo mismo, conceptos básicos. Ahora hagamos un ejercicio un poco más aplicado. Número 4. Aquí tenemos un set de datos que describen 4 reacciones químicas con esta forma. A más B resulta en C más D. ¿Ya? Tienen esa forma las 4 reacciones. Tenemos la reacción 1, 2, 3 y 4. Tenemos sus respectivas energías de activación, ¿ya? En un solo sentido, porque la ecuación no es reversible. Tenemos los valores de energía libre y el delta H, delta G y delta H. ¿Qué queremos saber con esto? ¿Cuál es la reacción más rápida? ¿Cuáles de estas reacciones son espontáneas? ¿Cuál es la reacción más endotérmica? ¿Qué valores de la tabla podrían modificarse por la presencia de un catalizador en cualquiera situación anterior? Ya, entonces, aquí vamos a tratar de ir resumiendo los valores. Tenemos la reacción 1, voy a tratar de hacer la tabla acá. Reacción 2, reacción 3, la 4. Tenemos energía de activación aquí arriba, que es un poco chico. Tenemos el delta G y el delta H. Se los pueden anotar, yo lo tengo anotado aquí en otra pantalla. 0.5, 0.7, 1.5, ¿cierto? Menos 2, 5, 0.7, menos 0.5, 0.2, menos 0.8, 0.6 y menos 0.3. ¿Ya? Anoten los valores sobre la tabla para que lo podamos trabajar. ¿Qué podemos decir? Primero, recordar siempre la velocidad de reacción para estos procesos van a estar dadas por la constante A elevado a X por B elevado a Y. ¿Okay? La constante de velocidad, recuerden la relación de Arrhenius. Volvamos a mirarla. Energía de activación partido RT. Si miramos la tabla, comparamos la energía de activaciones, podemos decir que la reacción 2, o sea que esta de acá, es la que tiene menor energía de activación, mayor, por lo tanto, mayor constante de velocidad y por ende mayor velocidad de reacción. Ya que eso venía dado por lo que le acabo de mencionar. Este valor está arriba. Esta es la menor energía de activación. Así que esta relación toma un valor más alto. Aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, según la tabla, la reacción 2 vendría a ser la reacción más rápida. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son espontáneas? Asumiendo que tenemos presión y temperatura constante,
situación habitual en las reacciones químicas, una reacción es espontánea cuando su variación de energía libre de Gibbs, o sea, delta G, es negativa. ¿Ya? Eso es por definición. Por consiguiente, las reacciones 1 y 4 serían reacciones espontáneas. ¿Ok? Después nos dicen, ¿cuál es la reacción más endotérmica? ¿Ya? Entonces, para una reacción endotérmica, la variación de entalpía, delta H, es positivo. Y eso ocurría porque en una ecuación endotérmica, ¿cómo ocurre la reacción? Es al revés, reactivos y productos. Esto toma energía desde afuera y la energía de los productos menos la energía de los reactivos da un delta H que es mayor a cero, positivo. ¿Okay? Eso es una ecuación endotérmica. Entonces, si miramos el ejercicio, tenemos que la reacción 3 es endotérmica y la reacción 2 también, pero la reacción 3 es la más endotérmica, la que toma más energía, ¿ya? Para poder ocurrir. Y finalmente, ¿qué valor de la tabla podría modificarse por la presencia de un catalizador en cualquiera de las situaciones anteriores? Aquí vamos a decir que un catalizador modifica la energía de activación, ¿cierto? Un catalizador positivo disminuye esta energía y un inhibidor o un catalizador negativo la aumenta. Y de este modo cambia la constante de velocidad y entonces esto resulta en que la velocidad de reacción incrementándose con un catalizador positivo disminuyendo con un negativo, pero sin afectar a otras variables termodinámicas. Entonces, estas son las variables que cambian. De la magnitud de la tabla de este enunciado, un catalizador modifica únicamente la energía de activación, ya sea catalizador positivo o catalizador negativo. Por tanto, estas variables no se modifican. Y eso queda muy bien representado cuando nos muestran los esquemas con distintas energías de activación, donde la diferencia está dada acá y no acá ni acá. Siguiente ejercicio. Tenemos una reacción, ¿ya?, de A más B gaseoso resultan en C gaseoso con un delta H de 28 kJ. Es una reacción elemental. ¿Ya? Nos dicen que esta reacción es elemental y hay que justificar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Si la energía de activación de la reacción directa es de 47 kJ y de la reacción inversa 75 kJ. ¿Cómo comprobamos eso? Vamos aquí al notebook. Entonces, el diagrama energético de esta reacción es de una reacción exotérmica, porque nos dan un delta H de 28 kJ y eso es un valor positivo. Entonces lo voy a dibujar ahora. Ahí sí. El diagrama energético va a ser A más B resulta en C, ¿ya? Y aquí la energía de activación inversa, esa de ahí, y la energía de activación directa, ¿cierto? La energía de activación, recuerden que es la diferencia entre el nivel energético del complejo activado y el nivel energético de los reactivos. Entonces, en el diagrama que tenemos acá, podemos observar que en la reacción directa, A más B resulta en C,
la energía de activación, directa puede ser representada energía de activación directa, la podemos fijar como 47 kJ según lo que nos dice el ejercicio, 47 kJ, y la entalpía, delta H, la reacción endotérmica es 28 kJ, ¿cierto? Esos son nuestros dos datos que tenemos, la energía de activación directa, que fijada en 47 kJ según el ejercicio, y el cambio de entalpía 28 kJ. Ahora, la reacción inversa con esos valores es C es igual a A más B. La energía de activación inversa entonces va a ser 47 menos, ¿qué cosa? El cambio de entalpía, es el cambio de energía entre el producto y lo reactivo. Como esto está inverso, si yo le resto esa diferencia a la energía de activación de la reacción directa, obtengo la energía de activación de la reacción inversa, 19 kJ. ¿Ya? Energía de activación directa y el delta H, 19 kJ. Y la entalpía de esta cosa va a ser menos 28, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de esta reacción? Que estamos ante una reacción elemental que transcurre en una sola etapa. Entonces, los órdenes parciales o los exponentes a que está elevada la concentración de cada reactivo en la relación de la ecuación cinética coinciden con los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Eso es algo que tiene que repasar. La ecuación de velocidad para la reacción entonces sería, bueno, aquí tenemos la reacción, recordémoslas. Igual C gaseoso. Entonces la velocidad va a ser igual a la constante de A, ¿cierto?, de la reacción directa. La unidad de velocidad de la reacción y concentración son respectivamente, para velocidad, mol por L a la menos 1 por S a la menos 1, y la concentración de A va a ser mol L a la menos 1. Entonces, si escribimos las unidades de la ecuación de velocidad anterior y despejamos, va a quedar así: mol L a la menos 1 S a la menos 1 es igual a la constante de mol L a la menos 1 por mol por L a la menos 1, concentración de A y B. Si despejamos esta ecuación, dejamos la constante cinética sola, pasamos dividiendo ahí, podemos tener que la unidad de esta constante cinética resulta en, bueno, L litro mol a la menos 1 o S a la menos 1. ¿Okay? Esa es la unidad. L por mol a la menos 1 por S a la menos 1. Simplemente despejando. ¿Okay?
¿Qué más podemos decir? Bueno, acabamos de comprobar eso. Hay que comprobar si que la reacción será espontánea solo a altas temperaturas. Será espontánea solo a altas temperaturas. ¿Qué podemos decir con eso? Primero, que la constante cinética de velocidad no depende de la presión. ¿Ya? A por la energía de activación RT. ¿Ya? Solo depende de la energía de activación y la temperatura. ¿Cierto? Entonces, para que una reacción a presión y temperatura constante sea espontánea, tiene que disminuir su energía libre de Gibbs. O sea que su delta G tiene que ser menor a 0. ¿Ya? Delta H menos T por delta S menor a 0. Energía libre de Gibbs. Para nuestra reacción directa, tenemos A más B igual C, delta H mayor a 0, es endotérmica, T más mayor a 0. La temperatura siempre positiva a la escala Kelvin. ¿Ya? Delta S menor a 0. Como se trata de una reacción en fase gaseosa, ¿ya? Estos son gaseosos. Con disminución del número de moles, ese delta S menor a 0. Entonces podemos ver que sea cual sea la temperatura de la reacción, no es espontánea, dado que el delta G es mayor a 0. Que lo calculamos siempre, independiente de las condiciones. Por lo tanto, no va a ser espontáneo. ¿Ok? Con eso acabamos de comprobar las 4 alternativas. Siguiente y último ejercicio. Para esta reacción, A más B resulta en C, obtener los siguientes resultados. Tenemos primer ensayo, segundo ensayo, tercer ensayo, las concentraciones con esa unidad 0,1, 0,2, 0,1, las concentraciones de B con esa unidad y la velocidad. Tenemos la velocidad 1 por, 2 por, 4 por. Primero, determinar cuál es la ecuación de velocidad. Segundo, determinar la unidad de la constante cinética K. Tercero, indicar cuál de los reactivos se consume más deprisa o más rápido. Explique finalmente cómo se modifica la constante cinética si se añade más reactivo B al sistema. Entonces vamos por partes. En primer lugar, podemos notar en la tabla, si volvemos a la tabla, que si fijamos la concentración de B, fija 0,101, y variamos la de A, ensayos 1 y 2, comprobamos que si se duplica la concentración de A, de 0,1 a 0,2, también se duplica la velocidad de reacción, ¿cierto? ¿Cuánto podemos decir? ¿Ok? Ahora, si miramos los datos nuevamente, si fijamos en la concentración de A, 1 y 3, y variamos la de B, podemos ver que si se duplica la concentración de B, la velocidad de reacción se multiplica por 4, se cuadruplica. Como 4 es igual a 2 elevado a 2, podemos decir que B elevado a 2. Por lo tanto, la ecuación de velocidad que resulta de estas dos cosas es igual a B por la constante velocidad por A, concentración de A, por la concentración de B elevado a 2. Esa es la ecuación de velocidad.
Entonces, si se dan cuenta, esto, el orden determina cuál es el peso de esta variable sobre el fenómeno. Ahora, si despejamos, que nos piden aquí la constante cinética, creo. Ya, unidad de la constante cinética. La constante cinética va a ser despejada como, según lo que teníamos arriba, por. ¿Ok? La unidad de dicha constante va a ser entonces K, es una K. Arriba velocidad, mol por L a la menos 1 por S a la menos 1 partido mol por L a la menos 1 por mismo mol por L a la menos 1. Si despejamos, nos queda igual que el ejercicio anterior. Mol los 2 L 2 por S a la menos 1. ¿Ok? Esa es la unidad de la constante cinética. ¿Qué más? ¿Cuál de los reactivos se consume más deprisa? ¿Qué podemos decir con esto? Esto también es algo teórico. La definición matemática de la velocidad de reacción de A más B resultante ajustada se define como la velocidad es menos la derivada de A de t en función del tiempo, que es lo mismo menos la derivada de b en función. Ya que lo mismo hay que decir, esto es menos que la derivada de c en función del tiempo positivo. ¿Ya? Y aquí vamos más. Así como se define teóricamente las velocidades parciales para poder definir la velocidad completa de la reacción. Podemos decir con esto entonces que los reactivos A y B se consumen al mismo tiempo. ¿Ya? Solo teórico. Más. Nos dicen, explique cómo se modifica la constante cinética si se añade más reactivo B al sistema. La constante cinética, de nuevo volvemos a la misma ecuación de siempre, ya nos tiene mareado a Arrhenius. ¿Qué podemos deducir de la ecuación de Arrhenius? K es igual a menos por RT. ¿Qué podemos decir? Nuevamente, que la constante cinética solo depende de la temperatura y no depende de concentraciones de los reactivos. ¿Ya? Energía de activación, temperatura. Si se añade más reactivo B, la constante cinética no se modifica. ¿Ya? Eso es muy importante. Y eso tenemos por ahora. Les voy a dejar este video en la página para que lo puedan revisar. Si tienen dudas, me la hacen llegar. Les pueden escribir a Pablo o Joaquín. Podemos discutir un poco más. Les recomiendo que con estos ejercicios, que son básicamente teóricos, conceptuales, puedan hacer los ejercicios de la guía y los de los controles, que van a ser más de lo mismo, pero ya con cifras reales y con variables numéricas. Pero si repasan bien en esto y lo saben responder teóricamente, no van a tener problemas con este concepto de cinética química. Eso, muchas gracias. Que estén bien.